Anunciamos también con este cartel anunciador, tenemos hoy una entrevista y como venimos haciendo con hombres comprometidos con el Señor, con hombres comprometidos con la obra de nuestro Dios. Y hoy ya estamos viendo a nuestro hermano Marcos Zapata. Él es pastor evangélico en la Iglesia de Buenas Noticias en Lugo, terapeuta familiar con una amplia experiencia y presidente de la Alianza Evangélica Española. Él es conferenciante también y bueno, como yo digo, una vida entregada al Señor y un hombre que a través de lo que he visto en las redes sociales y lo que otros me han compartido, sobre todo un hombre que ama al Señor. Marco, muy buenas tardes, Dios lo bendiga. Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar con vosotros y poder compartir este tiempo de corazón con todos los hermanos que nos estén viendo o escuchando. Pues sí, como te decía, ¿no? Saludo de algunos pastores de aquí, de Jerez de la Frontera y algunos hermanos que te conocen, ¿no? Y me comunican de que te dé saludo personalmente en este caso, ¿no? Pues un saludo para todos. Y me están viendo que un cariño y un afecto. Sé que muchos han estado orando por mí en esta temporada, así que se lo agradezco de corazón. Bueno, antes que nada, mi hermano, como presidente de la Alianza Evangélica Española, me gustaría, para aquellas personas, ¿no?, que no conocen la Alianza Evangélica Española, ¿qué es lo que es, qué función tiene? ¿Qué nos puede decir, por favor? Bueno, la Alianza Evangélica Española es digamos, la entidad evangélica que es interdenominacional más antigua de España, ¿no? Fíjate que se funda en el año 1877, es la primera que se funda, ¿no? Y sobre todo tiene un enfoque en aquel entonces, en el siglo XIX, un enfoque hacia la comunión cristiana, y compartían los recursos espirituales que había un poquito para fortalecer la visión y darse ánimo unos a los otros con los poquitos que había en España en aquel momento, ¿no? Hoy la Alianza Evangélica tiene un eslogan que es Juntos para transformar el mundo. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos un compromiso de trabajar por la unidad, de trabajar en red, los creyentes, las iglesias, las entidades evangélicas, sirviendo un poquito la alianza como una plataforma de encuentro para aquellos líderes y personas que quieran trabajar en pro de el evangelio en España. Siempre desde una perspectiva bíblica y siempre con un enfoque de la misión, ¿no? La idea es siempre enfocados hacia la misión, no tanto ser autorreferenciales, no tanto para engordar la iglesia, sino para tocar la sociedad que nos une y en la que vivimos. Y por eso ese enfoque de ser sal, de ser luz, ese enfoque de trabajar en solidaridad. Pero digamos, la característica principal de la alianza, lo que la gente más aprecia, es el hecho que no somos una entidad de entidades. Es decir, nosotros no somos una entidad representativa de denominaciones ni de iglesias, sino de personas. Es decir, Antonio Bonilla puede darse de alta en la Alianza Evangélica y viene y representa la Alianza Evangélica. Si se representa a sí mismo la Alianza. Yo, Marcos Zapata, pues yo no represento a mi iglesia ni a mi denominación, me represento a mí. Y eso es lo interesante. Porque de repente cientos de hermanos de diferentes culturas, culturas eclesiásticas, denominaciones, diferentes tradiciones, diferentes incluso doctrinas secundarias, me refiero, pero todos tenemos que en común ser evangélicos, el tener una misión y querer alcanzar la sociedad. Entonces podemos tener una voz frente a los desafíos de la sociedad contemporánea muy rápida y muy actual. Lo que la gente más valora de la Alianza Evangélica son precisamente nuestros comunicados. Cuando ha habido, por ejemplo, situaciones legales con la ley del aborto, con la ley de ideología de género, ahora con el PIN parental, que ha sido... Hemos sacado rápidamente comunicados donde posicionamos cuál es la visión de la Alianza Evangélica, que es una visión que intenta ser transversal, que pueda valer y servir para un creyente y para un no creyente, de forma que los no creyentes accedan a esos comunicados que digan, wow, puede que no comparta todo lo que dicen, pero tiene sentido, es válido también para mí. El último comunicado del PIN parental, creo, fue incluso muy aplaudido a nivel europeo, porque el enfoque, en vez de hacerlo moral, lo hicimos desde un punto de vista del ámbito de las libertades. Es decir, las leyes que se están imponiendo están atentando con las libertades personales de la familia, especialmente de los padres para la educación. Entonces, el enfoque fue distinto. Igual que con bioética, ahora lo que es la ley de la eutanasia, igual con temas de familia. Es decir,
en eso nos dividimos en grupos de trabajo donde las personas quieren colaborar y en esos grupos de trabajo pues se sacan documentos en beneficio de toda la Iglesia en España. Yo mismo escribí un par de documentos que en su día, pues fíjate, la guía pastoral para la Sí. prevención de la violencia de género fue una guía que descargaron en aquel momento, más de 150.000 personas, lo cual fue un hito editorial en ese sentido, totalmente gratuita. Después pude escribir la guía para la prevención del abuso espiritual Sí. dentro de las iglesias. Una guía también muy saludable, que no fue tan descargada, por cierto. No fue tan descargada. Y ahora estoy trabajando, por ejemplo, en una guía para el acompañamiento en el duelo, una guía para pastores y líderes, para cómo acompañar en los procesos de duelo, que ahora va a ser muy duro ahora en España después de todo lo que estamos viendo. Entonces, desde luego, la Alianza creo que ocupa un hueco y un espacio que nadie ocupa en España. Somos los representantes de la Alianza Evangélica Mundial y la Alianza Evangélica Europea y estamos presentes en la ONU, estamos presentes en el Parlamento Europeo. Hoy mismo estoy redactando un documento que va a ser leído en la Organización de Estados Americanos, de la OEA, sobre familia. Entonces, tenemos una influencia a nivel político, estatal, parlamentario, y ahí cabemos todos. Así que si quieres, entras en la página web de la Alianza Evangélica y serás bienvenido como miembro, ¿verdad? Dices, soy de esta iglesia y esta es mi referencia y con mucho gusto te recibimos y trabajaremos juntos para transformar esta España que Dios nos ha dado. Me imagino que, bueno, ante un mundo, ante una sociedad que tenemos actualmente tan cambiante y los retos que tenemos como iglesia, tendréis trabajo. De verdad que no, como se suele decir, no damos abasto. Por eso, No damos abasto. Es decir, tenemos pendiente ahora, acabamos de sacar el documento sobre eutanasia, pero tenemos que volver a sacar, porque cogemos las leyes, las analizamos punto por punto, hacemos propuestas a los partidos políticos y esos partidos, pues algunos han admitido algunas propuestas legislativas y se han integrado. Hemos ayudado a mejorar algunas leyes desde el punto de vista bíblico, siempre desde el punto de vista de los principios que emanan de la Reforma Protestante. No jugamos a otra cosa. Entonces, en ese sentido, incluso tenemos una escuela de formación política para jóvenes que quieren participar en la política, porque no hay una formación, es decir, ¿cómo se hace desde la Biblia la transformación de la sociedad? Entonces, de verdad que animo a todas las personas que puedan acercarse a la Alianza, ver en la página web, que está en continua, bueno, vamos a poner muchísimos más materiales y verán y si quieren, desde luego sería estupendo tener en Jerez un buen grupo de hermanos que quisiesen ser de la Alianza y que nos diferencia, por ejemplo, de la FEREDE, que la FEREDE cuando tiene que hacer un comunicado lo tiene complicado porque hay votaciones, gente que es de una denominación, de otra, no se ponen de acuerdo, y la FEREDE, que tiene que seguir existiendo, nos representa a nivel legislativo, a nivel jurídico, digamos, delante del Estado, pero la alianza no tiene esas cortapisas. Es una alianza espiritual, no es una alianza legal. Es una alianza espiritual de hombres y mujeres de Dios, que lo que les une es eso, tener una única voz frente a los desafíos y los retos de la sociedad contemporánea. Que bueno, la verdad que damos gracias al Señor, ¿no? Porque personalmente considero, ¿no?, que la Iglesia evangélica tiene que tener presencia en todos los núcleos sociales y en todas las instituciones que existen, ¿no? Tanto en España como en Europa, como en la ONU, ¿no? Me acabamos de comentar, ¿no? Yo doy gracias al Señor, ¿no? De que Dios tiene hombres en cada lugar. Dios tiene sus hombres, sus mujeres, sus siervos, ¿no? Para que su voz se haga notar. Gloria a Dios, evidentemente, ¿no? Amén, amén. Hermano, también, ¿no? Sabemos de que actualmente está pastoreando en Lugo en la iglesia de Buenas Noticias, ¿no? Exactamente. ¿Qué me puedes comentar un poco de tu congregación, no? Bueno, una congregación que fundamos en el año 89, hace 30 años, y yo pastoreo la mejor iglesia de España, entonces sin duda alguna, además. Es como cuando damos talleres de matrimonios, yo digo, bueno, aquí os presento a la esposa más maravillosa del mundo. Y pues digo, espero que tú pienses lo mismo de la tuya, que es la mejor del mundo. Claro, claro. No, cuando uno dice eso no está excluyendo, sino que lo que está es definiendo
la felicidad que uno tiene de estar pastoreando una iglesia maravillosa, de verdad. Sí. Hace 30 años empezamos el ministerio. Yo me convierto cuando tenía 20 años en la universidad, fíjate. Y entonces, para entender el proceso de cómo se funda la iglesia, ¿no? Me convierto, estaba en la universidad, pero me convierto en una campaña evangelística allá en el año 83. Me convierto en una campaña evangelística en la ciudad de Ferrol, donde se estaba levantando la iglesia de lo que hoy, bueno, sería el pastor Segundo Navaza, que es muy conocido por el sur de España también. Y entonces yo me convierto el primer día de la campaña y me entrego al Señor. Y fíjate, nunca había escuchado del Evangelio. Sí, yo era un buen chico, ni fumaba, ni andaba en drogas, ni bebía, ningún mal rollo. Estaba estudiando magisterio, incluso ayudaba socialmente con niños con síndrome de Down, que siempre tuve una carga especial por las personas con situaciones especiales, digamos. Y iba por la calle tan tranquilo y veo carteles que ponen buenas noticias, buenas noticias. Entonces me quedo a escuchar a un grupo de jóvenes que están cantando, haciendo obras de teatro. Me acuerdo perfectamente, se hacía la parábola del sembrador. Entonces me quedó grabada. Y escucho por primera vez predicar el Evangelio. Estaba predicando el que pues conocí, que sería el doctor Pablo Royce, y escucho que Dios me amaba tal, y ya hace la invitación para hacer la oración, yo la hago y ya Jesucristo entró en mi vida. Y nunca más volví atrás. Entendí, como era el primer día de campaña evangelística, fui todos los días a la campaña y escucho el Evangelio, capto perfectamente lo que es el Evangelio, la muerte sustitutoria de Cristo, el Evangelio de la gracia, lo capto, lo entiendo. Y enseguida, eso fue un mes de agosto, en septiembre, octubre empieza el curso escolar y ya con un mes de convertido yo empiezo a predicarle a mis compañeros de universidad, era educador en una residencia juvenil y en el aula le hago una campaña, le predico a todos los alumnos y hago llamamiento al frente, levantar la mano, como yo había visto en la calle, pero dentro de un aula. Y se empieza a convertir gente, ¿no? De hecho, en aquella aula se convirtió un joven, un chaval de 15 años, José Antonio, que hoy es mi mano derecha, es el copastor de la iglesia, aunque tenemos equipos pastorales, pero es el número 2, digamos, de alguna manera, y que se convirtió en aquel momento conmigo. Yo tenía 2 meses de convertido y ya tenía un grupito de gente. Entonces, yo me iba discipulando, casi segundo, me iba enviando por aquellos estudios bíblicos en máquina de escribir, que eso ya nadie sabe lo que es. ¿Es verdad? En máquina de escribir. Yo los iba haciendo para mí y pues quedaba con aquel grupo que se había convertido. Yo tenía 2 meses de convertido más que ellos, con lo cual ya tenía una madurez mucho mayor que ellos, lógicamente. Y les iba, porque yo estaba estudiando en la ciudad de Lugo, no estaba estudiando en Ferrol, estaba estudiando en la ciudad de Lugo. Y les iba discipulando. Bueno, y el grupo fue creciendo, se fue convirtiendo gente, compañeros, una señora. Y después de un tiempo de perseverar, edificando ese grupito, pues hicimos una campaña evangelística en el 89, donde todas las iglesias de Buenas Noticias llegaron a Lugo para apoyar, y ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia, digamos, de forma institucional, de forma espiritual ya existía. Y no hemos dejado de ver más que la mano de Dios, ¿no? Y hemos trabajado siempre mucho. Nosotros tenemos una gran pasión por la obra social, tenemos una obra social que, bueno, fuerte y respetada en la ciudad. Somos una iglesia de células, una iglesia celular, y que eso ahora, por ejemplo, ha llegado todo esto del confinamiento, del COVID y todas estas cosas, y a nosotros no solo no nos ha frenado, sino que nos ha impulsado, porque la estructura que teníamos, para nosotros el confinamiento es como viento en la vela, es como un viento, es un soplido de Dios. ¿Por qué? Porque la estructura ya existía, y entonces esto ha generado al revés, que los líderes reaccionaran, que vieran la importancia de su papel. El confinamiento ha traído tantas bendiciones. Los hermanos han descubierto por primera vez de forma real el sacerdocio universal. Sí, lo enseñamos de forma teórica, pero ahora se dan cuenta que sí, ellos son responsables delante de Dios. El culto familiar que se había abandonado, o muchos ni siquiera lo conocían, o la líder dependencia ha menguado. Es una gran bendición eso, ¿no? Y la gente pues ya tiene son más autónomos y van creciendo, y por supuesto está convirtiendo esa gente. Así que yo no tengo prisa por volver a los cultos, y perdona que me extendí mucho en la respuesta. Me extendí mucho. No, que va, mi hermano. Digo amén a tus palabras, ¿no?
porque son beneficios, evidentemente, ¿no? Que vemos, ¿no? Este confinamiento, como tú bien dices, ¿no? Porque yo personalmente, ¿no? Digo, ¿no? Lo que el Señor nos dice, ¿no? Mas tú ora en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Y es tiempo de intimidad, es tiempo de pasar tiempo a solas con el Señor. Y yo reflexionando, ¿no? También pensaba, ¿no? En este pasaje cuando Juan está con el Señor en esa enramada y Señor, el Señor, la transfiguración, el Señor se le aparece, Señor, hagamos aquí una enramada, quedémonos aquí. Y el Señor dice, no, bajemos y bajemos al campo, bajemos a la ciudad, ¿no? A la realidad. Y yo creo que personalmente así lo veo. Yo creo que la iglesia del Señor, mi parecer, ¿no? Hemos estado en esa enramada, hemos estado en nuestros cultos, hemos estado en lo que a nosotros nos agrada, en nuestros tiempos de oración, en nuestros devocionales con el Señor. Pero yo creo que el Señor nos ha dicho, vamos a dejar de enramada, no, vámonos al terreno, vamos a bajar los pies. Y el Señor también con todo esto, creo también personalmente que una de las cosas, de las bendiciones que podemos ver en este tiempo es que Dios también está quitando toda religiosidad. Muchas veces que podemos tener, ¿no? De asistirlo, de ir a los cultos de una manera religiosa el domingo. Y eso, yo creo que eso nos hace el Señor, ¿no? Nos está haciendo ver los beneficios de pasar, de ser nuestros propios sacerdotes de nuestras casas, de nuestras vidas, y no tener tampoco esa dependencia de los líderes, de los pastores, de una congregación, sino que yo creo que es el tiempo de ver verdaderamente, ¿no? De que ver, Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor, ¿no? Aunque los pastores, pues, todos sabemos, ¿no? Y sé de todas las congregaciones, de tanto aquí en Jerez, que yo sé que los pastores se están partiendo, los hermanos se están partiendo, están dando el do de sí, do de pecho, ¿no? Por los cultos, por teléfono, se le van a caer las orejas a los pastores. Yo por eso uso cascos ya, para que me aguante las orejas. Y bueno, yo creo que, pero ha habido muchas bendiciones en este confinamiento, ¿no? Mi hermano, decías tú, ¿no? En uno de tu escrito que te he visto, ¿no? Decía lo siguiente, sobrevivir porque sabemos, ¿no? Que ha pasado este coronavirus, ha pasado por este virus y decías que sobrevivir al COVID-19 en España enfocó mi fe. ¿Qué nos has querido decir? Ese titular lo hizo el periodista. Yo lo hice perdón. Un artículo. No, está bien porque no está. En inglés es peor. En inglés pone cambió mi fe. Entonces eso es una barbaridad, ¿no? Pero es una entrevista, un artículo que incluso yo estoy sorprendido del impacto que ha tenido. Lo han traducido ya a 8 idiomas. Está en chino y ya está en indonesio. Está italiano, francés, bueno. Cuando dice que enfocó mi fe, la conclusión que saca el periodista, que está bien, no es que estuviera mal, pero sí que te hace reflexionar, ¿no? Cuando pasamos, tanto yo como mi familia, pasamos el proceso del coronavirus al principio del proceso, fuimos de los primeros, claro, el impacto es muy fuerte, ¿no? El impacto es fuerte porque no cuentas con eso, y menos en una provincia como Lugo, que es una provincia apartada, que no estás en Madrid o estás en Barcelona, y bueno, fue por una visita de una persona de Madrid que posiblemente trajese el virus. Esas cosas circunstanciales que no puedes controlarla, ¿no? Y pasamos ahí 21 días en esa lucha, en esa batalla. Hubo días mejores, hubo días peores, pero eso te hace reflexionar, ¿no? Y esa reflexión, sobre todo cuando uno entra en un proceso de encontrarse mal, uno llega a repensar ciertas cosas, ¿no? Y a veces la cuestión es cómo es posible que un líder, un pastor, alguien que ama a Dios pueda caer enfermo por el coronavirus, esa primera pregunta, ¿no? Porque a veces ocurre que, no sé si los hermanos compartirán o tú mismo, pero te das cuenta que muchas veces en la iglesia la gente tiene un pensamiento mágico de la fe, no es tanto fe, sino magia, y llegan a tener fe en la fe. Entonces, si tengo fe, voy a salir, pero no es fe en Dios, es fe en la fe. Entonces, lo que se llama el pensamiento mágico se establece mucho dentro de las congregaciones y no es fe, es magia. La gente espera resultados mágicos, ¿no? Y cuando no funciona, pues acaban desilusionando. Entonces, a veces
uno puede cuestionarse y decir, ¿por qué me pasa a mí esta? Y lo primero que me vino a la mente es, el que el Señor me enseñó, es precisamente que yo soy una persona, un hombre, como otro cualquiera, que estoy expuesto a todas las circunstancias que todo el mundo está expuesto, a los mismos conflictos, a los mismos dolores, a las mismas alegrías y a los mismos sinsabores. Pero lo más importante, esos riesgos que incluso en el ministerio existen, es que cuando uno cae con esto del coronavirus, lo primero que se muestra es que somos vulnerables, ¿no? Y yo creo, Antonio, que eso es justo lo que nos capacita para el liderazgo, el ser vulnerables. ¿Por qué? Porque si uno da la imagen de superhombre, de superéxito, todo me va bien, a mí no me llueve sobre todo el mundo, pero a mí me sale un rayito de sol y a mí no me llueve, ¿no? Entonces, ese tipo de superhombre en el ministerio, un superhombre en el ministerio no puede hacer discípulos. Lo que puede tener son aduladores, adoradores o esas personas que lo admiran, admiradores, ¿no? Sería la palabra, pero no discípulos. Fíjate que Jesús se hizo vulnerable. Al hacerse vulnerable, incluso al llegar a la cruz, él puede generar discípulos, porque sobre una persona vulnerable te puedes identificar cómo lucha, cómo se levanta. Y entonces, eso fue una enseñanza para mí, pues muy, muy importante, ¿no? Otra enseñanza que también tuve y que tuve que, digamos, reflexionar sobre ello, es sobre mi propia vida, ¿no? Mi propia vida, porque a veces uno tiene que reorganizar sus prioridades, pero ese parón que yo escribo en el artículo, que es un parón obligatorio en el que yo tuve que estar, pues estás metido en mil cosas, bueno, como todos, ¿no? Pero uno preside entidades, que si la evangélica, si la denominación estás también en la junta, que si la iglesia, que si actividades sociales, bueno, yo estoy en mil cosas, ¿no? En mil cosas. Estoy en el comité de bioética del hospital y soy también experto en bioética y otras cosas. Estamos en mil cosas en ese sentido. Y de repente tienes que parar. Y entonces ese parón, sí o sí, aunque inicialmente es un shock, ¿verdad? Después te hace reflexionar, bajas ya ese momento de negación, esto no me puede estar pasando, y bajas y te hace reflexionar, es interesante. Y entonces hay dos lecciones que yo aprendí en ese parón, ¿no? La primera es que Dios, eh, yo lo sé a nivel teológico y siempre lo supe, pero que Dios cuida de mí, siempre ha cuidado de mí y siempre cuidará de mí. Y Dios sigue siendo Dios. Esté vivo o el día que me muera, Dios sigue siendo Dios. Porque como yo enseño, yo puedo morir de un accidente, pero no puedo morir accidentalmente. Es decir, yo no voy a morir fuera de los planes de Dios. Entonces puede ser un accidente, pero nunca accidentalmente. Dios sigue siendo Dios. Entonces tuve que hacer una evaluación de mi vida. ¿Qué ha sido en mi vida en estos años? Me di cuenta que muchas veces perdí mucho tiempo en hacer cosas que a Dios ni Dios me había mandado a hacerlo, ni el Señor me había, ni siquiera a lo mejor le agradaban que yo estuviese haciendo esas cosas. Y entonces establecer prioridades como decir, bueno, hay cosas que pueden hacer otras personas y que las hagan. Entonces, ¿por qué invertir tiempo en cosas que otros pueden hacer? Mejor o peor, pero que otros pueden hacer. Pero hay cosas que yo solo puedo hacer. Y esa es donde yo tengo que enfocar mi vida, ¿verdad? Cuando miré la posibilidad, porque hubo un tiempo de muy duro, bueno, difícil, digamos, dentro de la enfermedad, pues uno se plantea y dice, bueno, ¿y si soy yo uno de los que va a fallecer en este proceso? Es decir, esa reflexión intelectual la tienes sí o sí, sobre todo cuando pasas días que no mejoras y que estás mal. Entonces, ahí pude evaluar las metas de mi vida y di gracias a Dios porque dije, bueno, Señor, yo he hecho lo que he podido en el tiempo que tú me has dado. Pero al mismo tiempo tenía paz, tenía mucha paz. Y tenía paz también con que Dios iba a cuidar a mis hijos. Ese era el otro asunto, el familiar. Dios va a cuidar de mis hijos, igual que cuidó de mí, va a cuidar de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, aunque reconozco que tenía un puntito de dolor en el corazón, ¿no? Porque si llegaba a fallecer no iba a poder vivir esa etapa tan bonita de los hijos jóvenes. Tengo dos hijos jóvenes de 21 y 17 años, de cómo alcanzan sus metas, sus sueños, cómo llegan a conquistar su propia familia. Y eso era lo que me dolía en ese sentido. Pero por el resto estaba tranquilo y confiado en Dios, en todos los sentidos, ¿no? Y después también lo que aprendí también es, la enfermedad siempre te ayuda a identificarte con el dolor de los demás. Yo cuando oigo que alguien está en el hospital, que alguien está enfermo, que está con el COVID, pues la identificación
es total, y pues con el consuelo que uno ha sido consolado, también ayuda a consolar a los demás. Bueno, tengo muchas enseñanzas, no solo esas que escribí ahí, pero muchas más que aprendí en ese proceso, en esas 3 semanas de lucha. Qué bueno, gloria a Dios, ¿no? La verdad es que, bueno, yo sé también, ¿no?, que vuestra congregación, ¿no?, habéis estado, habéis sido en ese tiempo una iglesia bastante activa, ¿no? Y de hecho, ¿no?, creo que ha salido también en la prensa, ¿no?, unas importantes actividades, ¿no? Yo creo que tenemos aquí, tenemos un cartel de 2 mujeres con máquinas de coser. ¿Qué nos puede decir de esto? Mira, eso fue bueno, nuestra iglesia tiene una obra social siempre bastante activa. Nosotros, fíjate que Lugo es una ciudad de 100.000 habitantes. No sé cuántos habitantes tiene Jerez. 220.000 aproximadamente. Fíjate, 220.000. la mitad, menos de la mitad que Jerez. Entonces, nuestra iglesia, en todo Lugo, pues hay unos 500 creyentes. El total es 500 creyentes, ¿no? En ese sentido. Nuestra iglesia, que es una iglesia que es la más grande, pues sí tenemos una obra social ya desde hace años, bastante activa. Pero estamos repartiendo a cerca de 1.000 familias, 900 y pico, bueno, unas 1.000 familias estamos dando de comer, estamos ayudando incluso con ayudas directas económicas para familias que están en situación de absolutamente de necesidad extrema, también les tenemos económicamente, pero surgió de una hermana que fue a su centro de salud y el médico no tenía mascarilla, no tenía nada, y dijo, ¿no tenéis nada? Dijo, no, no tenemos nada. Fue en la primera etapa de que no había materiales. Dijo, no tenemos nada. Dijo, pues si quieres colaboramos con vosotros y os hacemos la ropa. Y así surgió. 9 hermanas que se pusieron a coser con plástico e hicieron unos trajes de seguridad y también las calzas y los gorros y posteriormente también las mascarillas, que seguimos haciendo mascarillas, que impactaron a la comunidad, al punto que ese primer centro de salud que recibió el primer pedido, se corrió la voz y de todos los centros de salud nos empezaron a pedir. Entonces, yo creo que repartimos a unos 12 centros de salud, no a todos, pero a unos 12, y también a ciertas secciones del hospital, 2 residencias de ancianos, y hemos hecho cientos o miles de batas, de mascarillas, de calzas y de gorros. Y todo eso con la iniciativa de hermanas que cosiendo día y noche, día y noche. Entonces eso fue un testimonio muy grande que salió en la prensa, salió en televisión, incluso salió a nivel internacional, ¿no? Porque fue una iniciativa de las primeras. Entonces el mensaje es, siempre hay gente que tiene una confusión entre, ¿cómo lo diría yo? La gente confunde pequeño con débil. Y eso es un error. Pequeño no significa débil, y más en términos del Evangelio. Las iglesias evangélicas, sí o sí, somos pequeñas frente a lo descomunal de una Cruz Roja, de un Cáritas, cosas de ese tipo, ¿no? De los recursos económicos que tiene el gobierno, el ayuntamiento. Pero pequeño no significa débil. Nuestra capacidad de influir y de transformar a una familia, a 2 o a 10, es muy superior a la que pueda tener una entidad social o una ONG. Entonces, nosotros no ofrecemos simplemente, es decir, hablar de paz sin el príncipe de paz o hablar del alimento sin aquel que es el pan de vida, es ofrecer siempre algo subcristiano. Entonces, para eso ya están las ONGs. Nosotros tenemos que, evidentemente, ayudar a los necesitados, al pobre, pero hay un plus en nuestra forma de actuar que tiene que ver primero con nuestro sacrificio personal, que a veces no lo hacen otras entidades, nuestra entrega y sacrificio personal. Entonces, esta labor que estamos haciendo siempre en el ámbito, ahora lo urgente es el ámbito asistencial, pero no solo tenemos el ámbito asistencial, tenemos otras labores sociales, ¿no? Yo creo que la obra social es todo lo que los hijos del reino hacen sobre la sociedad. Entonces eso es obra social porque afectas a la sociedad. Pero en este momento que lo urgente es lo asistencial, el hecho de dar comida que estamos dando, más de formas creativas. Por ejemplo, hemos empezado la semana pasada con un resultado magnífico, lo que llamamos, siempre te ponemos una mesa en la puerta de la iglesia, donde la gente, y con unos carteles, le llamamos la despensa solidaria, la gente del barrio, incluso de la ciudad, porque se ha movido mucho en las redes sociales, viene y trae comida. Le decimos, si puedes, da.
si necesitas, recoge. Es decir, la idea es, toma lo que necesitas y da lo que puedas. Entonces la gente viene y deja comida, muchísima gente, y viene a otra gente necesitada y se lleva la comida que necesita. Al principio yo decía, esto va a ser un fracaso, va a llegar a un listo y se va a llevar toda la comida de una vez, porque no se lo vamos a prohibir, no se lo vamos a prohibir. Es decir, la gente que lleve lo que necesite. Si necesita todo, que se lleve todo, porque Dios traerá más, eso no es problema. Pero no, incluso la gente más necesitada, si vierais lo educada y prudente que es, que toma lo que necesita. Y a lo mejor vuelve a la semana siguiente o a los 4 días. Y entonces eso es muy sencillo. Después repartimos a unas 500 personas quincenalmente alimentos frescos, productos frescos, eso también lo estamos haciendo. Siempre como un testimonio hacia la ciudad y que ya el ayuntamiento nos llama para pedirnos ayuda para familias que no tienen recursos. Bueno, gracias a Dios, nosotros intentamos poner en práctica el Sermón del Monte en Mateo 5, cuando dice que vuestras obras, es decir, sois sal y luz, pero al final dice que vuestras obras, las obras, la gente las vea, las vea. Y cuando la gente ve las obras, va a glorificar al Padre que está en los cielos. Nosotros, en Isaías 58 dice y habla de que vuestra justicia irá delante de vosotros y la gloria de Dios será vuestra retaguardia. Entonces, nuestra justicia en ese sentido es la obra social. Y Jesús dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener una obra social como tiene que ser mayor que la del ayuntamiento, mayor que la de la Cruz Roja, mayor que la de los... ¿Por qué? Porque nuestra justicia no depende de la economía, depende de la fe. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. ¿Y qué hace el Señor? Es nuestra retaguardia. Entonces, nosotros hacemos el bien porque es justo hacer el bien. Y Dios es nuestra retaguardia y entonces respalda la obra y nos da buen testimonio y un buen nombre. Se glorifica el nombre de Dios en la ciudad, de verdad que sí. Amén, hermano. Yo creo que sí, ¿no? Que la iglesia tiene que ser en estos tiempos delicados, ¿no? Tiene que ser la luz, evidentemente, ¿no? Y mostrar, como tú bien dices, ¿no? Y como así el Señor nos muestra en su palabra, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios bendito. Hermano, un mundo que está, de verdad, un mundo que está como tú bien decías, ¿no? En ese artículo que has escrito, un mundo que está quebrantado, un mundo que está pasando mal, personas, bueno, y estamos viendo ya ahora en Hispanoamérica cosas muy fuertes. En Estados Unidos estamos viendo miles de muertos. Una pregunta, mi hermano. ¿Considera de que Dios le está hablando al hombre incrédulo de hoy en día? Bueno, yo creo que está Dios hablando al hombre incrédulo y al creyente. Porque me decían hace poco, ¿tú crees que esto es un juicio de Dios al mundo? Y dije yo, bueno, puede ser un juicio de Dios a la iglesia. Hay que tener cuidado con esto, en el sentido que este es un tiempo de Dios para que las personas se acerquen. Las últimas estadísticas que hay en Estados Unidos, también en Inglaterra, acerca del acercamiento a Dios, son muy interesantes. Se pueden leer en Protestante Digital, que acaba de sacar un artículo muy interesante al respecto. Entonces, sobre cómo el índice de población que busca a Dios en este momento y se ha vuelto a Dios ha aumentado en Estados Unidos, ¿no? Los no creyentes siguen diciendo que no pasa nada, pero los creyentes que estaban dormidos, apartados o apagados están reaccionando y volviendo a Dios. Es muy interesante esa respuesta y pues también hay datos acerca de cómo la fe de aquellos que ya son creyentes se ha afianzado en lugar. Yo sí creo que esto es una ventana de oportunidad abierta por Dios para todo el mundo. Y esa ventana la tiene que aprovechar la iglesia. Es decir, ¿te acuerdas cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos? Vino el terremoto y el coronavirus es como un terremoto. Vino el terremoto y ¿qué pasó? Se abrieron las puertas de todos, las puertas de la cárcel, de todas las celdas, se abrieron las de todos. Pero ninguno salió de la celda, salvo Pablo y Silas. Entonces, ¿por qué? Porque el coronavirus o los terremotos, sean sociales, naturales, como es el que pasa ahora, lo que vienen es abrir las puertas espirituales de la vida de la gente. Ahora, ese atributo de la libertad personal de la gente, salir o no de su celda personal, eso no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es que Dios abrió una puerta y yo debo de aprovechar para predicar ahí. Y de hecho, de allí salió un discípulo
que es el propio carcelero que se convirtió. Entonces, en este momento lo que está haciendo el COVID es abrir puertas. Yo como nunca antes, nunca veo en España gente que no le molesta que le hables del Señor, que se abre a que hay una inquietud espiritual que antes no había. Todas esas oraciones que nosotros hemos pedido, que Dios quebrante los corazones de los no creyentes, que abra la nación, que bla, 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 y de repente viene el coronavirus. Tenemos que ver que esto es simplemente Dios dándonos una oportunidad. Por eso, no sé si es un juicio para el mundo, pero sí sé que puede ser un juicio para nosotros si desaprovechamos este momento. Y creo incluso, y casi lo hago con un dolor de corazón tremendo, Antonio, que veo muchísima acción en las redes sociales de muchos ministros, de muchos pastores, que su preocupación principal es salvar su propia iglesia. Si todo su esfuerzo está en salvarse su propia iglesia, eso es un pecado. Y hay que decirlo con esas palabras, eso va en contra de la voluntad de Dios. No es tiempo de salvar la iglesia, es tiempo de salvar el mundo. Nosotros ya estamos sobre la roca, nosotros ya tenemos el camino establecido, el mundo es el que no conoce y no es tiempo de dar una vana esperanza al mundo diciendo, bueno, esto pasará. No, están perdidos, están sin Cristo, van derechitos a la perdición. Necesitamos proclamar una palabra de arrepentimiento, claro que sí, pero una palabra de gracia. Hay que decir, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese mensaje de Jesús tiene que ser vigente, actualizado, pero presente en este momento. Nuestros esfuerzos en las redes sociales no tienen que ser para simplemente salvaguardar nuestro rebaño. Es el momento de darle a nuestro rebaño, por decirlo como pastor, visión. Es el momento de darle propósito en medio de esta crisis. No es, ay, no tengas miedo, Dios va a cuidar de ti. No, es en este momento donde tienes que salir, tienes que predicar, tienes que hablarle a los vecinos, tienes que mandarles un mensaje. Es un concepto distinto, es completamente diferente. Entonces yo creo que una iglesia que capte esto va a aprovechar, como los surfistas aprovechan la ola, hay que aprovechar esta ola, subirse a ella y surfear este mover que hay en este momento. ¿Por qué? Porque mira, Antonio, cuando se acabe el confinamiento, adiós, se acaba esta temporada. Porque la gente vuelve a la normalidad y la normalidad es terrible, porque la gente vuelve a su normalidad, ya se olvida de Dios, se olvida del temor, se olvida de... Vuelve. Entonces aprovechemos este momento, porque realmente el mundo está en crisis y nosotros tenemos una respuesta, una palabra de esperanza que nadie más tiene. Tenemos la respuesta a la muerte. Fíjate, yo soy experto en bioética, he estado 20 años trabajando en el ámbito de la bioética hospitalaria, bioética clínica. Hay una confusión, la gente cree que tiene derecho a la salud. La salud no es un derecho, nunca lo fue ni lo será. Lo que hay derecho es a la asistencia médica. La salud es muy relativa, entonces incluso es un valor. Lo que es para mí salud, en otro país a lo mejor no es salud. Pero bueno, entonces, pero había un mito también de la inmortalidad, es decir, si me encuentro mal y voy a un hospital, me curan. No, señores, ese mito se ha venido abajo. La gente va a los hospitales y no se cura. La gente va a los hospitales y ve que los médicos no tienen solución. No hay solución para todos los problemas. Eso ha sido de un impacto tan fuerte en los corazones de los hombres, porque habíamos mitificado la ciencia y la salud. Y ahora te das cuenta, ni siquiera los mayores expertos tienen respuestas para todo esto. Entonces, solo Cristo tiene solución para un mundo que está desorientado. Y tenemos que ser sabios y tener un lenguaje actual y en un lenguaje del siglo XXI actualizar en la forma de predicar, pero seguir predicando lo que tenemos que predicar. El tiempo se ha cumplido. ¿Para qué esperas más? Decirle a la gente, no esperes más, el tiempo se ha cumplido. Ahora es el momento que tienes que conocer a Dios. El reino de Dios se ha acercado, es decir, oremos por los enfermos, oremos por trabajos, oremos para que haya milagros en las vidas a través de la pantalla, como sea, que la gente vea los milagros de Dios, porque el reino de Dios se manifiesta cuando los hombres son liberados de sus fracasos, de sus luchas, de sus enfermedades. Y eso, y prediquemos el arrepentimiento de verdad. La gente tiene que volverse, cambiar de mente, volverse a Dios y creer en el Evangelio. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro. Y perdona porque soy pastor, ya es que me lanzo a predicar, ¿eh? No, yo estoy encantado, hermano, de escucharte, porque tenía una pregunta, pero me la has contestado. Tenía una pregunta para hacerte
Y la pregunta ya me la has contestado, ¿no? Me has dicho, me has dado mucha información, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando el Señor les habla a las iglesias de Apocalipsis y termina diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias, dice a las iglesias. Entonces, estamos teniendo ese oído espiritual para lo que Dios nos está hablando a las iglesias, a los creyentes de lo que Él quiere que hagamos. Y yo creo que por eso creo que me has contestado, ¿no? Dios quiere, evidentemente, que prediquemos, que no dejemos de anunciar su evangelio, hablar del reino de Dios y hablar, claro, hablar del arrepentimiento y, como tú bien dices, ¿no? Aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque el espíritu, y es una de las palabras, ¿no? Que también en tu artículo has dicho, que a mí me encanta y es cierto y es verdad, por supuesto, ¿no? El espíritu no está confinado, el espíritu sigue trabajando, sigue moviéndose en la vida del ser humano y él no para, ¿no es así? No, imagínate, por ponerte ejemplos prácticos, ¿no? Que la gente pueda ver. No solo gente que se está convirtiendo en este momento, gente que está creciendo espiritualmente como nunca habíamos visto, pero vemos cosas que el Espíritu Santo está haciendo. Una mujer chilena, 30 y pocos años, una mujer muy formada, una profesional, digamos, de una buena posición, tiene un sueño en Chile, no creyente. Ella es no creyente. Tiene un sueño estando en Chile y en ese sueño, bueno, no voy a contar el sueño. El caso es que al final del sueño una mujer se le aparece, mira, la solución a tu problema, la solución que tú estás buscando, la tiene una mujer que tiene este teléfono. Y ella ve en el sueño el teléfono. Cuando se queda grabado con el teléfono, cuando se despierta, busca en internet el teléfono y ve que el teléfono es de España, no es de Chile. Entonces dudó qué hacer, no hacer, y dijo, bueno, voy a llamar, porque claro, era muy fuerte el tema del sueño, ¿no? Voy a llamar. Llama y le contesta una de las líderes de célula de nuestra iglesia, una mujer de Dios. Le contesta y dice, mira, le parecerá una locura, pero estoy llamando porque tengo un sueño con usted. Entonces empiezan a hablar y se entrega al Señor y se convierte. Es decir, el Espíritu Santo no está confinado. La mamá de una hermana de una iglesia en Talavera, una mujer católica, pero bueno, no muy católica, simplemente se encuentra muy enferma en el peor momento de la crisis del coronavirus, donde no había plazas en los hospitales, ni sitios, no había, estaba saturado. Se va al hospital muy enferma y el médico le dice, señora, ¿usted cree en Dios? Y dijo ella, bueno, sí. Pues mire, vaya para casa y rece a Dios, porque nosotros aquí no podemos hacer nada. Dice que ella se fue para casa. Y estando en casa, empezó a clamar, a pedir a Dios que la sanara, y de repente se abre el cielo y bajan ángeles, y ella oye el cántico celestial y oye alabanzas a ángeles cantando. Esto hace 2 semanas en Talavera, o hace 3. Ella no creyente, es decir, ella oye y entonces ella empieza a cantar la misma canción que estaba escuchando y Dios la sana completamente. Y es sanada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y hay más testimonios, pero por estos dos, no hay distancias, no hay cortapisas, el Espíritu Santo no está confinado. Por eso creamos en un Dios de milagros. Creamos en un Dios que puede hacer lo imposible. Pero bueno, eso no fue un milagro, lo que es milagro no lo define la persona que lo recibe. Porque yo puedo darle a alguien una ofrenda de 100 euros, decir, bueno, es una ofrenda, pero la otra persona dice, esto es un milagro, porque era justo el dinero que necesitaba para tal cosa y se lo pedía a Dios hoy. El concepto de milagro lo define el que lo recibe, no el que lo da. Y esto es muy interesante, porque por eso yo digo, Dios, en este momento, ¿cuánta gente en una ciudad de 250.000 habitantes o 220.000 habitantes como Jerez habrá pedido esta mañana un milagro a Dios? A lo mejor se lo ha pedido a la Virgen, o a lo mejor se lo ha pedido no sé a quién. Pero ¿cuánta gente habrá dicho, Dios mío, que no quede sin empleo? Dios mío, que me sane de esta enfermedad. Dios mío, ¿cuántas? ¿25.000? ¿Un 10%? ¿22.000? ¿Un 40%? ¿44.000? ¿Quién va a resolver eso? Mira, la Iglesia tiene el deber de ser como las manos de Dios para poder entregar los milagros que la gente está esperando recibir. Entonces, Dios tiene necesidades masivas para poder contestar todas esas cosas. ¿Y cómo hace? Es como si nosotros fuésemos el SEUR o el UPS de Dios, donde llevamos un paquete llamado milagro y a través de una ofrenda, a través de la comida que damos, a través de una oración,
Porque yo le digo a los hermanos, hermanos, yo soy Dios. Y dicen, no, tú eres Dios, no, pero Dios sí es Dios, dejemos a Dios ser Dios. Entonces introduzcamos a Dios en nuestras relaciones interpersonales y oremos por las personas. Me permite, yo no creo, pero yo sí me permites orar. Y es increíble cómo Dios se goza en contestar las oraciones de aquello. Fíjate, cada vez que Jesús decía que cosas mayores que yo haréis, siempre está en un contexto, y podríamos estudiarlo, en un contexto donde tienes que hablarle a alguien que no es creyente o está en contexto de personas que dudan, que no creen, y Dios dice, te voy a respaldar tu palabra como si fuera la mía en ese momento. Entonces, el Espíritu Santo no está confinado y mientras tanto, al menos nuestra iglesia, como nosotros decimos, está viva y activa. La gente está confinada, pero el Espíritu Santo no. Entonces, la iglesia está viva, está activa. Es una oportunidad de oro la que estamos teniendo en este momento. Qué bueno, hermano, de verdad. Amén. Yo digo amén a tus palabras y evidentemente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia y Él sigue, Él está vivo. No creemos en un Dios muerto y creemos en un Dios vivo, en un Dios real. Es el Dios que predicamos, el Dios de la palabra, el Dios que se manifiesta, como dice su palabra, el único que hace maravillas. Y ese es nuestro Señor y nuestro Cristo. Marcos, creo que se nos ha ido el tiempo, de verdad, yo encantado, ¿ya? De verdad. Llevamos ya, creo ya que, sí, llevamos ya casi 50 minutos hablando del Señor, de su obra, de sus maravillas. Y bueno, te doy gracias al Señor por tu persona, mi hermano, que el Señor te haya sanado, tanto a ti como a tu esposa y a la familia que también habéis pasado por ese coronavirus. Que el Señor te haya levantado. Y bueno, desearte, hermano, que Dios te siga usando para su reino, que Dios te siga usando para su gloria. Y bueno, y una cosita, cuando venga por aquí, por Cádiz, llámame, quedamos y aquí, bueno, tomamos me invitas a unos pescaditos fritos. Exacto. Yo cuando vengas a Lugo te invito a un pulpo a la gallega, ya verás qué bueno está. Pues sí. Bueno, mi hermano, unas últimas palabras que nos quiera decir para despedirnos, por favor. Nada, simplemente que en este proceso de vuelta a la normalidad, yo les estaba diciendo a los hermanos, seamos prudentes. Seamos prudentes. Nosotros no tenemos que ser abanderados de la vuelta a la normalidad. Es decir, seamos prudentes. Incluso es sabio en este momento que la sociedad no nos vea, y sobre todo en ciudades como las nuestras, que nos conocen mucho al pueblo evangélico, que no nos vea como un elemento de temor, con un elemento de incertidumbre. Seamos prudentes en la vuelta, esa vuelta a la nueva normalidad que se dice, ¿no? Entonces, hagamos protocolos de seguridad, eduquemos a la gente, o no, eduquémonos a nosotros mismos para cómo va a ser esa vuelta, porque nuestro deber como cristianos, y es un deber ético, y es un deber moral, totalmente, es un deber ciudadano, bíblico, por supuesto, es garantizar todo lo que es la salud pública. No podemos ir en contra de la salud pública. Entonces nosotros, mi recomendación es que siempre vayamos un paso por detrás de la sociedad en esto. ¿Por qué? Porque cuando la gente ya integre que puede ir a un restaurante, puede ir a un cine, que puede tener reuniones familiares de 10 personas, que pueden ir a algún tipo de actividad un poquito masiva, no va a haber extraño que los evangélicos también nos podamos reunir, y reuniéndonos va a ser normal. Si nosotros somos los pioneros en hacer reuniones grandes, va a generar temor y eso va a ser algo contraproducente. Entonces, no hay ninguna prisa. Es más, no solo no hay ninguna prisa, sino que yo creo que fue Dios que de alguna manera nos sacó de los templos. ¿Por qué prisa en volver a ellos? Hasta que se acabe ese propósito donde las personas aprendan a tener su culto familiar, aprendan el sacerdocio universal, aprendan que el discipulado no es una cosa que tienen que recibir, sino que ellos tienen que crecer. Porque fíjate, toda esta crisis ha sido como un crisol de prueba. Ahora no podemos discipular a la gente express a través de Internet. La gente está viviendo en este momento con el discipulado que recibió. Y esto también es un sistema de evaluación para nosotros mismos. ¿Cómo hemos discipulado a la gente? A través de culto, somos cultocéntricos, a través de la líder dependencia. Es decir, eso nos va a ayudar a nosotros. Entonces, seamos prudentes en la vuelta sin abanderar eso. Por eso yo creo que la vuelta a los cultos no tiene que ser un evento. Tal domingo volvemos. No, tiene que ser un proceso. Y eso es interesante. De hecho, hemos escrito una guía en este sentido que está a disposición de todos vosotros. Creo que te la envié a ti, ¿verdad, Antonio? Ya está compartida con la fraternidad. Bien.
Pues es lo que nosotros hacemos, así que es un ejemplo y una referencia para que los demás puedan también caminar en ella, para que puedan caminar en ella. Pues mi hermano, pues una vez más, gracias por todo, de verdad, gracias por... Gracias. No, ha sido un placer, de verdad. Y nada, que Dios te bendiga y gracias por todo. Bueno, pues querido amigo, un abrazo. A ti, mi hermano, mi hermano. Querido amigo, yo creo que ha sido maravilloso, de verdad, el poder conversar con nuestro hermano, el pastor Marco, un hombre que hablaba de un hombre que pasó por el COVID-19 y que nos ha, yo creo que ha hablado palabras para enseñarnos, palabras para que nosotros reflexionemos, y nos ha hablado de nuestro Señor, de nuestro Dios vivo y verdadero. Espero que también esta entrevista haya sido de bendición y de mucha edificación para tu vida. Nos vemos próximamente. Un abrazo y que Dios te bendiga grandemente.